Yo estaba entrando, recién entrado, aquí al colegio, y lo primero que veo en una cerca que había justo allá a la entrada es Andrés Cepeda con una guitarra tocando aquí. Yo era como, Andrés, ¿qué hubo? ¿Qué está haciendo acá? Y yo, no, pues voy a entrar. No, qué casualidad, buenísimo, excelente, hagamos música, de una, listo. Meses después llegó Juan Gabriel Turbay, el otro integrante de Poligamia, y dijimos, bueno, esto sí es mucha casualidad, hagamos una banda. Los tres tocábamos piano y dijimos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Una banda de techno o qué? Entonces ahí fue que dijimos, yo estoy tocando con un baterista que se llama César López. César por su lado nos trajo a Freddy Camelo, que era el guitarrista. El colegio estaba organizando unas murgas. Estas murgas se transformaron después en una cosa mucho más grande. Organizaron el festival y el colegio no tenía bandas para tocar, ¿sí? Para que promocionaran el festival. Nos dijeron que si no le medíamos, 2 semanas antes comenzamos a ensayar. Teníamos 2 canciones que teníamos muy bien armadas y eso. Participamos en el concurso y nos ganamos. Y muy rápidamente esa historia se transformó en que Poligamia ya era una banda que había ganado un concurso, que ya teníamos un disco y que le íbamos a abrir a Ricardo Montaner en su primer concierto. Que llegamos a sonar en radio, a televisión, a protagonizar una serie, a abrir conciertos de grandes artistas y a tener fans muy pronto en nuestras carreras. ¿Cómo fue mi paso por el colegio? El colegio es que nos permitió una cantidad de libertad que en ese momento no hubiéramos podido tener en otros colegios. Toda esta historia de Poligamia era porque el colegio siempre nos apoyó. Para nosotros era mucho más importante estar con nuestros instrumentos, componiendo canciones, aprendiendo cómo se tocaba la guitarra, cómo se tocaba un bajo y cómo se tocaba un piano. El rector nos recibía en ese momento, el padre Julio Sánchez nos recibía en su oficina que quedaba aquí en este espacio. Con él nos poníamos a tocar y toquen chinos, toquen. ¿En qué clase están? No, en trigonometría. Toquen más. Y él entendía mucho cuál era nuestro propósito en ese momento y si bien había que cumplir con lo académico, por supuesto, él veía que nosotros teníamos mucho más futuro en la música y por eso nos dio mucha más libertad para hacer cosas. En ese momento pretender ser músico era muy difícil. Ningún papá quería como que eso fuera una carrera, por supuesto no. Había muy pocas bandas y había muy poco lugar para presentarse, muy pocos lugares para grabar, muy pocos instrumentos para conseguir, era mucho más difícil. Pero el colegio sí nos dio esa libertad, esa oportunidad y ese apoyo para poder hacer lo que queríamos con la música porque nos vieron como un talento y unas ganas de seguirlo haciendo. Juan Gabriel Turbay, Andrés Cepeda y yo éramos muy amigos y encontramos en la música una excusa para seguir siendo amigos. Porque en realidad yo no era tan buen músico como ellos. Entonces yo no me sentía al nivel de ellos. Yo tocaba y hacía la vaina bien, digo, decorosa, pero para dedicarse a eso, o sea, yo no quería ser el músico que ponen en una comida a comer atrás en la cocina. Y como yo no cantaba, tampoco podía aspirar como en serio a un nivel protagónico en la música. Entonces yo dije como, me quiero ir. En ese momento que se termina la banda, yo también estaba terminando con mi exnovia, que era una artista muy famosa en ese momento, y yo tampoco quería quedarme en Colombia siendo el ex Poligamia, ex Shakira. Había acabado ya mi universidad porque yo estudié publicidad y mercadeo y así fue que me fui a Canadá a estudiar cine. Dije, voy a encontrar una carrera que contenga todos los elementos que me gustan, tanto la música como el arte, como la actuación, como las cámaras. Sí, empecé a hacer como documentales cuando era muy difícil hacerlo. Y con eso dije, no, cine es la carrera que yo debo estudiar y por eso fue que me fui, huí, volví al poco tiempo, pues a los 3 años y logré conformar como lo mejor de los 2 escenarios. Estar por un lado con el cine, con documentales, con video, como con todo eso, dirigiendo, pero por el otro lado también seguía estando como músico cada vez que nos reuníamos con Poligamia de nuevo, entonces lograba tener como lo mejor de los 2 escenarios. Hace mucho tiempo se me ocurrió una idea, esto fue con mis hijas cuando estaban muy pequeñas, yo les ponía mi disco original de Canticuentos y a ellas les gustaba tanto ese disco como me gustaba a mí. Entonces ahí dije como, esto hay que volverlo a hacer, ¿cómo sonaría este disco si fuera producido hoy día?
Y desde ese tiempo empecé a hablar quién tenía los derechos, cómo se podía hacer, cómo podíamos lograr esto, cómo tal. Después de algún tiempo logré hacerlo, y logré hacerlo creo que de la manera más bonita y decorosa, y precisamente con Juan Gabriel Turbay como productor, pues a quién más iba a llamar si no era mi amigo desde los 6 años, y con Andrés Cepeda, que también canta una de las canciones. Entonces ahí nos volvimos a unir como amigos, como músicos, como Poligamia, como colegas. Y todo eso fue premiado en Las Vegas con un Grammy, y como un momento muy bonito en Las Vegas, allá en donde fue Juan Gabriel, y entonces nos paramos con todos los niños que fueron, y leí mis palabras y gracias a todo el mundo, y nos vamos hacia el backstage y nos damos un abrazo, Juan Gabriel y yo, y de repente empezamos a oír los acordes de Bogotá, de la canción. Sí. Y entonces nos miramos y como, uy, Andrés está tocando, y miramos hacia atrás y claro, está entrando el piano con Andrés en la plataforma aquí entrando, y volteamos así y nos mira él como estamos en el mismo sitio, estamos en el escenario, estamos los tres, cada uno con su proyecto, pero estamos los tres juntos. Y fue muy bonito ese momento, estar los tres ganándonos un Grammy. Gustavo, muchas gracias por la entrevista, en serio, siempre eres bienvenido acá, este siempre va a ser tu hogar. Es un gusto tenerte acá, que vamos a haberte entrevistado y que nos compartas tus anécdotas, tus declaraciones. Estamos encantados y nada, te deseamos muchos éxitos en tus siguientes producciones musicales y en lo que vayas a hacer. Gracias, estuvieron muy bien sus preguntas, los felicito, estuvo muy chévere, y muchas gracias por tenerme acá cuando quieran. Muchísimas gracias, Gustavo. Chévere.